Bueno, es muy extraño esto, voy a dar una charla acá, escuchar una charla acá, a través de este medio, pero vamos a hacer una presentación porque esto se hace a partir de una cátedra muy chiquita que tenemos en cuarto año de la Católica, que se llama Debates de Arquitectura y Ciudad Contemporánea. Muy bien. Pero que por la cantidad de participantes que tenemos hoy, evidentemente por suerte, se va a inflar. Me alegro mucho de que tu convocatoria, evidentemente, es buena como siempre. Siempre te envidié el marketing, eso lo sabemos. Lo mío es una cara bonita y ya está. Claro, siempre nos tenemos que quedar con eso. Sí. Sí. Bueno, para quienes no lo conozcan, probablemente la gran mayoría lo conoce, Solano Benítez, ¿no? Es un personaje de altísima popularidad por nuestros medios. Cuando digo nuestros medios, es hoy en día global. De cualquier manera, Solano, un viejo amigo, dirige el gabinete de arquitectura con Gloria Cabral. Es importante nombrar a la socia, que lamentablemente no la tenemos aquí por una cuestión de cambio de horario. Seguramente la agarraremos demasiado tarde en Inglaterra, donde tuvo que varar, ¿verdad? Son grandes arquitectos, son lo que más me gustó siempre de Solano, todo lo que me enseñó, sobre todo a contestar. Y Puedo decir por mi altura. Entonces no te quiero jorobar con el el otro día me tocó hablar con Ángelo del mismo tema y nos pasó lo inverso. No en este medio, pero en otro. Sí, bueno, de cualquier manera fueron galardonados con el León de Oro de Venecia, de la Bienal de Venecia de Arquitectura. Son grandísimos arquitectos, hiper respetados, y mucho más allá de los respetados por lo que hacen, por lo que proponen. Me interesaba mucho arrancar este ciclo de charlas, que espero que se transforme en un ciclo, con alguien que tiene una mirada tan particular del mundo, digamos, de la sociedad, de la cultura, del hacer, en una circunstancia como la que nos encontramos, que es obviamente muy particular, y de la cual me gustaría comenzar. Vamos a tratar de que de alguna manera nos ordenen disparadores que tienen que ver con esta jerga arquitectónica, pero no tan directamente, que van a ser solo disparadores, conociéndote, Solano, evidentemente. Un disparador puede implicar varias horas de charla, pero más allá de eso, como tengo el control de la MIT, te puedo cortar el sonido o algo por el estilo, si veo que te corto. Quería empezar por un comentario que quizás nos sirva para abrir las cosas, este tema o esta charla. Hace poco, hace unos días, se publicó, Arquine republicó una nota de Philippe Rand, que el título muy sugestivo decía Retorno a la normalidad. Que nunca se retorno a la normalidad. Y en realidad es un artículo que estaba basado, que usa una vieja publicación de Umberto Eco del año 99, donde Eco hablaba en ese momento que durante 50 años la humanidad se había engañado, entre comillas, a partir de antibióticos, vacuna y petróleo. Es decir, de esa manera la humanidad que vivimos desde el 1950, después de la guerra, la que se encontró Eco después de la guerra, diciendo ahora tenemos calefacción, ahora las grandes infecciones no nos afectan, creemos en la ciencia, nos está salvando, etcétera, etcétera. Parece que, o parecería ser que esa confianza tremenda en que las ciencias humanas podían darnos el manejo de la cosa, sobre las ciencias naturales, evidentemente, hicieron que de alguna manera perdiéramos de vista la realidad. Si bien el artículo habla de una realidad natural, en el fondo es una realidad absolutamente humana, en la que vivimos como seres biológicos, ¿no? Más allá de eso. Entonces, por 50 años, Eco y Rand en particular decían que durante 50 años vivimos no de hechos, no había hechos, sino interpretaciones de los hechos. Es decir, traspasar esta idea de realidad a otro punto. Yo me pregunto, en una situación como esta que plantea de un retorno a la normalidad, una normalidad que nos hace mucho más indefensos, pero que por otra parte nos hace mucho más
humanos, si queremos, en el verdadero sentido. ¿Qué estamos haciendo los arquitectos con esto? ¿O cómo ves vos lo que los arquitectos hacemos con esta papa caliente que implica el volver a la realidad? O sea, el bajarnos de una serie de relatos que sostuvieron una vida de tirar manteca al techo, pongámosle, entre 1950 y el 2000, 2000 y pico. Bueno, solo para, después de tanta... alguien más está hablando, no sé si es Luis Menta o... Sí, por favor, apaguen por favor los micrófonos, chicos. Rocío Proceto, estoy viendo que tiene el micrófono prendido. Bueno, no, Luis tiene apagado. No importa, son 123, así que 130. Bueno, ¿me escuchás? Porque ahora desapareció tu imagen. Ahora sí te veo con tu imagen. Ok. Yo me gusta mucho una frase de Hannah Arendt que dice que, por supuesto, tenemos la certeza de nuestra finitud, pero que no nacimos para morir, nacimos para continuar. Y esa es una condición que es impresionante, ¿verdad? Si nos definimos como materia convocada por vida, e inicialmente entendemos que somos esa materia que de repente en algún momento, por alguna circunstancia físico, química, ambiental, depresión, etcétera, logró generar esto mismo que hoy nos mata, ¿verdad? E iniciamos hoy y empezamos en aquel momento la carrera de construirnos lo que somos a partir del polvo de estrellas que seguimos siendo. Es impresionante porque fuimos capaces de transformarnos y de que si bien es cierto que somos seres evolucionados, somos seres que conservan todo lo que le fue bueno con anterioridad y que solamente incorporan la diferencia en el fondo como para poder plantearse una mejor adaptación a la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces es interesantísimo pensar e imaginar el momento en el que inicia lo humano. Esa es una discusión que es súper interesante porque, por ejemplo, Maturana, y no estoy hablando del jugador de fútbol de la selección colombiana, que era capaz de esconder más de un balón en la cabeza, con esa cabellera elástica que poseía. Humberto Maturana hace una reflexión acerca de ese inicio del humano. Y él dice, no lo puedo repetir taxativamente como si puedo repetir otras cosas, tal vez porque me haya emocionado mucho, me haya llamado mucho a la reflexión lo que decía, pero más o menos se movía dentro de este campo. Él dice que nosotros, que la vida humana inicia desde el momento de la aceptación de la madre del nuevo embrión que crece dentro suyo. Es decir, desde el momento en que la madre acepta transformar el pedazo de vida que inicia dentro suyo, la materia viviente que está iniciando dentro suyo, desde el momento en que la madre decide que a partir de ese instante, es una toma de decisión, se transforma eso en un nuevo ser humano, ¿verdad? En el inicio de la humanidad. Y él no habla del momento en el que el espermatozoide fecunda el embrión, etcétera, etcétera, sino habla específicamente de este momento. Y solo para condimentar esto, ¿verdad? Como seres humanos y entendiendo que somos estas criaturas en evolución, nos comemos a nuestros parientes todo el tiempo, o sea, porque fuimos vegetales y fuimos parte de un embrión común que compartía la animalidad y la vegetalidad, por decirlo de alguna manera, como forma de vida. Y fuimos al mismo tiempo una serie de animales que hoy nos los comemos sin mayor... nosotros somos capaces de alimentarnos de materia convocada por vida. Y
¿qué grado de proximidad tengo yo con una rata o con un pollo o con una vaca? Y esa reflexión hace, y él explica a partir de los encuentros neuronales y a partir de lo que se desarrolla a partir del neocórtex, en términos de evolución y capacidad de pensamiento, etcétera, etcétera, que cuando se produce ese contacto amoroso, cuando el amor de la madre lo irradia e invade la materia viviente, cuando se produce esa, inicia en ese mínimo humano que es 2, inicia la vida humana. Menos de 2, y eso siempre, hasta Sloterdijk hace cierres en torno a eso. Menos de 2 me vuelvo mono. Si el dúo es el inicio, el mono, o sea, mi convertirme realmente en algo que no es humano pasa por convertirme en mono, en uno. Yo abandono la humanidad o inicio la humanidad en el 2, y esa humanidad que inicia en el 2 puede proyectarse hasta incluirnos a todos, puede por fin ser todos. En este proceso de adopción de la materia viva, de la materia convocada por vida, a materia convocada por vida, parte de mí mismo, ¿verdad? Se produce un cambio que es fantástico, ¿verdad? Porque se convierte automáticamente en una pluralidad que la singularidad no lo podría entender, no lo podría... por eso es que los individuos que nacen sin la aceptación, o sea, o sin la aceptación de la madre, tienden a no desarrollar una serie de condiciones cerebrales que terminan luego limitando sus capacidades y volviéndole con una serie de patologías que evidentemente Maturana aborda, etc. Y ese inicio de hacer lo que siempre hicimos, es decir, arbitrar todo lo que está a nuestro alrededor, tratando de vivir la mejor de las vidas que podemos, en algún momento, tratando de inventar las razones por las cuales debemos tomar una decisión u otra, o entender que a partir de haber hecho algo para transformar el sitio donde estábamos, para poder adaptarnos mejor a esas condiciones, entendimos lo que decía Epícteto, ¿verdad? Que al hombre no le interesa la relación con la realidad, sino la interpretación que ella hace, que se suma precisamente a esto que vos decís que refiere el imaginario de un ser humano que, confiando en el conocimiento que él mismo produce y en su capacidad de pensamiento, etcétera, etcétera, inaugura un tiempo de soberanía o de dominio absoluto del entorno que le rodea, o por lo menos interpreta que así lo está haciendo, ¿verdad? Las señales de que eso no era así estaban todas ahí, ¿verdad? Todas las alarmas sonaban de una manera impresionante, pero al hombre no le interesa la realidad, al hombre le interesa la interpretación que ella hace. Por eso es la caída de esta condición humana, es la caída de una condición simbólica inventada por el ser humano. Lo que están cayendo son nuestros símbolos, lo que nosotros hemos hecho tiene mucho que ver con una serie de condiciones de reflexión de qué es lo que hacemos y qué es lo que producimos para poder estar mejor. Sin lugar a dudas, si yo quiero, esa es una muleta fea que tengo cuando digo así, sin lugar a dudas. Yo las dudas las tengo, pero suena así, impresionante, sin lugar a dudas. Perdón, me sacó del hilo de lo que estaba diciendo. Estaba
estaba derivando. Estaba diciendo que no tenés ninguna duda, Solano. Sí, pero estaba derivando, porque estaba yendo de la afirmación de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer para tratar de estar mejor, esa imposibilidad de no hacer, que tal vez tengan cualquier otra criatura, ¿verdad? Nosotros no tenemos, las otras criaturas se adaptan, nosotros transformamos, nosotros existimos en la medida en que transformamos lo que nos rodea. No somos muy hábiles para transformarnos. Las transformaciones de las otras especies han permitido hacer un gato, un leopardo, un puma, un jaguarete, una pantera, un tigre, etcétera, etcétera. Nosotros, si hacemos la línea del pitecantropo y del antropo, me gusta siempre el pitecantropo porque ahí suena el pité muy fuerte, ¿verdad? O sea, cuando asumimos nuestra monidad, ¿verdad? Nuestra condición de mono. Son 5, 6, 7, e incluso en el proceso nos fuimos extinguiendo, ¿verdad? Desde el Cromañón, etcétera, etcétera, en nuestro proceso de transformación hasta llegar a ser los seres modernos que hoy somos. Y en esa nuestra necesidad de hacer y de inventar una manera en la que estemos mejor, entendimos que para producir, para poder hacer ese cambio que nos permita entre todos estar mejor, inventamos la economía. Y cuando inventamos la economía, es decir, las razones por las cuales nosotros podríamos disponer ordenada y masivamente de una serie de materia, bienes, y ponerlas a nuestro alcance, inicia un largo proceso que termina, por supuesto, en qué sé yo, los Chicago Boys y todo lo que te puedas llegar a imaginar hoy, ¿verdad? Pero donde el propósito de la condición de producir no era, no era para acumular, ni mucho menos. Se trataba, en todo caso, de tener aquello que hacía que, entendiéndome en los otros, yo sea mejor. Es decir, que el otro esté mejor con mis haceres y así mi condición humana iba mejorando. Desde esa idea de la economía, surge, por ejemplo, acá en Sudamérica, principalmente en Paraguay, siempre me gusta mucho hablar de esos alcances acá. En Paraguay nuestros indígenas hablaban de una figura que se llamaba el yopoy. El yopoy no es, mal podía decirle, mal se puede decir que es un trueque. El yopoy, sin lugar a dudas, es un intercambio, pero no trata precisamente de reglar el intercambio en el sentido de una naranja. Una sandía vale 8 naranjas, o un pato o 10 patos sirven lo de un perro, etcétera, y tratar de encontrar equivalentes. Sino que lo que trata precisamente el yopoy es de producir todo aquello que el otro necesita. Es decir, el rango de, y que el cierre del intercambio se produce precisamente cuando la otra persona, en el mismo sentido, es capaz de otorgarnos esa idea de completarme, ¿verdad? Entonces, incluso hablan siempre de que el yopoy no debería de encerrarse en dos, sino que el yopoy inicia realmente con una condición de un tercero. Y esas formas, hay un librito, tal vez en Argentina lo puedan conseguir, de un tipo muy capo, se llamaba, porque falleció lastimosamente hace un año más o menos, se llama Bartomeu Meliá. Es un librito que se llama El don y la venganza como formas de economía guaraní.
El don habla del yopoi, ¿verdad? Porque esto no se puede definir como trueque, es un don, es un donar, es un regalar, es el producir el regalo, el producir el don, producir aquello que me completa. Y esa forma de crecer y de hacer que el otro se integre y que el otro esté mejor, etcétera, etcétera, para producir un círculo de mejoría o de mejoramiento, fue un tema que siempre estuvo en todas las culturas presente, incluso cuando inventamos el tema de mediar las relaciones y mediar los trueques, etcétera, no dejaba de aparecer por ahí. Uno puede pensar que estudiar formas de economía de las tribus guaraníes en la América prehispánica puede ser un disparate y que todo este tipo, o que puede ser una cosa de eruditos, pero que no tenga presencia. Pero si uno se pone a pensar, por ejemplo, en un tipo como Henry Ford, ¿verdad? Que termina, luego de producir sus autos, no termina reclamándole al Estado que él es una persona importante en la medida en que produce autos y reparte dinero a la gente, entonces pide subsidios para él, para pagarle cada vez menos a los empleados, para poder acumular, etcétera, sino que al contrario, lo que dice es, no, repartamos más dinero, démosle más dinero a las personas, porque en la medida en que ellos estén bien y puedan mejorar sus economías, etcétera, etcétera, incluso ellos que saben la calidad de lo que estamos produciendo sean capaces de acercarnos. Entonces, incluso dentro de las idas y venidas entre la socialización y el mercantilismo y todo ese tipo de ideas económicas, aparecen siempre un retorno, digamos, a una aspiración humana. Tal vez el problema de la economía de los últimos años, en este debate entre Friedman y Keynes, ¿verdad? Es que precisamente Keynes incluso hable de el consumo global, no dice el consumo global, dice él habla, no el consumo, habla la demanda global. Y se centra en la demanda y en las personas que son las capaces de demandar y de pedir cosas y la manera de controlar la inflación y el desempleo, y aplica una serie de normativas y códigos que cuando vos subís uno, bajás el otro, se equilibra, etcétera, ¿verdad? Y que tiene aplicación hasta la crisis del petróleo, donde finalmente en los 70 demanda y oferta, inflación y desempleo coexisten exactamente en el mismo momento, no son dos, no es un antinomio, sino que están presentes. Y ahí obliga entonces a olvidarse de la demanda y a concentrarse en la oferta. Y entonces para poder ser competitivo en la oferta, ahí es el producto, ya no es la sociedad, ya no es el que pide y el que reclama, sino que es la existencia del propio producto la que toma centro en todo. Y esa centralidad fuera del ámbito humano es la que produjo el acelere de los últimos años, con todas las señales que ahora evidentemente quedan más que expuestas y más que desnudas ante lo implacable de un pequeñísimo, una pequeñísima proteína, porque ni siquiera es un virus, se produce como virus una vez que desata el comando que tiene dentro es tan humano como un embarazo. Es una locura cómo llega a ser una forma de vida dentro nuestro, ¿verdad? Y cuando aparece eso, se desata, por supuesto. Es como que finalmente el niño llega a decir, pero si va desnudo el rey. ¿Verdad? Y entonces todo lo que habíamos dicho y todo lo que habíamos cavilado acerca de la elegancia, cómo le caía el traje, lo bien que lucía su majestad, ese traje que también lo hizo el mejor de los artesanos, etcétera, etcétera. Ante la mirada del niño ya la realidad era brutal. Dicho entonces todo esto, creo que el gran problema nuevamente es, sin lugar a duda, un problema de humanidad. Es un problema de tratar de definirnos nuevamente como seres humanos y de entender cuál es
la relación en cuanto a por qué hacemos lo que hacemos, para estructurarnos en qué y para hacer qué todos juntos. Y eso en un momento muy particular, porque como nunca en nuestra historia, a pesar de que Don Donald y otra gente son todavía capaces de señalar al otro como enemigo, ¿verdad? O gente que viene desde las religiones o de cualquier tipo de, ¿cómo diría? De cualquier tipo de fetiche puede establecer antagónicas diferencias entre su ser y todo lo demás, el contrario que decida fabricar o elegir, etc. Sin lugar a dudas, por primera vez a lo largo de nuestra existencia, desde que empezamos a evolucionar, estamos en contacto real, verdadero, físico, con los instrumentos físicos que hemos creado para así estar, y con las maneras en las que haciendo eso, tenemos conciencia absoluta de este único escenario de vida sobre todo el planeta, y al mismo tiempo la falta de inteligencia y de capacidad de entendimiento y de coordinación, etcétera, etcétera, para permitirnos oportunidades de vida que en este momento evidentemente nos llama a la reflexión, porque ese es el punto que está ahora sonando, ¿verdad? Como una alarma así estridente, porque los números son impresionantes, porque las posibilidades de apocalípticas que se plantean para los próximos meses y qué sé yo, son un llamado de atención muy, muy poderoso, incluso para el más desaprensivo de los que no valoran la vida, ¿verdad? Entonces sí, creo que no sé si hemos retornado a la humanidad. Yo creo que nos hemos puesto en peligro, lo suficientemente expuestos como para que la humanidad otra vez vuelva a ser una posibilidad de una mejor existencia por encima del objeto, del individualismo, del yo, de las sumatorias de yo expuestas sobre el planeta, de la virtud del egoísmo, etcétera, etcétera, que hace que cada uno encuentre razones morales para comportarse de una manera descoordinada y desentendida de esta condición realmente constitutiva nuestra, que es este ser múltiple que somos, siempre. Esto fue en síntesis, ¿eh? Si querés lo hago un poco más largo. Sin lugar a dudas. Solano, no, súper interesante, digo, hoy hablamos un poco más informalmente antes de todo esto, que es increíble, quizás más cercano a la disciplina o al mundo más específico nuestro, más cerrado y más egoísta, que en realidad desde los años 70 que los ecologistas vienen reclamando por el calentamiento global, que los sociólogos vienen reclamando por una división brutal entre cada vez menos ricos con más plata y cada vez más pobres. Y ustedes y muchos arquitectos lo han venido pregonando muy claramente desde hace mucho tiempo, que en realidad es absolutamente imposible estar bien si el que está al lado mío no está bien. Parece que los tiempos los aceleró muchísimo este bichito, y nos va a dejar en una situación distinta apenas pase, cuando esperemos que pase. Y a eso me gustaría llegar a un punto que, para escuchar tu opinión. Vos recién, al principio de tu exposición, hablabas de la frase de Hannah Arendt sobre no nacimos para morir, ¿no? Y la necesidad de la certeza de nuestra finitud.
pero implicaría, justamente por no haber nacido para morir de alguna manera, implicaría, y más, y llevándolo a nuestro cuerpo, si querés, una adaptación de la que también hablaste, una adaptación, o podríamos decir una reconversión de lo que hacemos. Insisto, apurado por alguien que nos viene empujando desde la espalda, como es esto, pero al que no podemos seguir ignorando. O sea, podríamos seguir ignorando quizás todas esas otras alarmas prendidas antes, pero parece ser que es absolutamente imposible hacerlo. ¿Cómo ves vos, no tanto quizás, probablemente lo enganchas a las dos cosas, pero a la educación, a la posición del arquitecto, dentro de la educación y dentro de la profesión, en ese futuro así un poco distópico que estamos viendo todavía ahora, bastante complejo como estamos viendo todavía ahora? ¿En qué vamos a andar? ¿Cómo pensás que vamos a funcionar en este? Yo me imagino más o menos así, o sea, si había que fundar una nueva ciudad romana, y había que determinar el sitio que no fuese lo suficientemente frío en invierno, demasiado cálido en verano, tenga buenos vientos, esté próximo a un territorio donde poder obtener recursos, etcétera, etcétera, y una condición de agua. Yo creo que la historia no registra la pertinencia o el trabajo de los ingenieros romanos, o por lo menos no sabemos el nombre de fulanito, menganito, sultanito, etcétera, etcétera, sino que sabíamos que para poder medir, hacer, trabajar, transformar, hacer lo que había que hacer para poder generar ese asentamiento y que dure muchos años, ¿verdad? Poder dominar el territorio, asegurar determinadas condiciones de seguridad, que no le asalten, de provisión de agua, que no le falte, cerca de, evidentemente, con la suficiente cantidad de vientos que puedan limpiar la sobrepresencia de los seres humanos, etcétera, etcétera. Y aparecían todos estos rasgos como rasgos esenciales, identitarios, de lo que después va a ser el asentamiento, la decisión de vivir todos juntos, ¿verdad? Una vez que terminamos ese, ese acuerdo común que nos permite estar todos juntos, es decir, preocuparnos de tener un lugar donde se haga justicia, donde se pueda debatir, donde se pueda divertir uno, el puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la gente se iba acoplando a esta estructura que les permitía una vida razonablemente interesante, etcétera. Yo creo que los desafíos de asumir, eh, si un urbanista de los años 40, 50, 70, 80, tenía 70, por ahí ya en los 80, Lierno, eso ya tiraban otros mambos, ¿verdad? Tenía que empezar a hacer una ciudad, lo primero que había que hacer era estudiar la trama viaria y los nudos y cómo se iba a ingresar y qué sé yo, y la estructuración vial. Pero yo creo que nos hemos olvidado, y en ese sentido, por ejemplo, si nosotros miramos la tesis de Gloria de 10 años atrás, cuando ella decide precisamente abordar el tema de la posibilidad de hacer una ciudad ahí en Chacoí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Chacoí en el barquito y qué sé yo, ahí al otro lado, etcétera? Y lo primero que se plantea es, bueno, ¿cuál es, cómo no externalizar la producción del aire que necesito para poder vivir? O sea, que sea mi responsabilidad hacer y producir el aire que voy a consumir y que voy a respirar en los próximos años, ¿verdad? Cómo hacerme de la mejor condición de agua posible, no solamente para extraerla y traerla, sino para que no se agote, para que se fije, para que sea capaz de permear a partir de la recarga por lluvia, por esto, para producir las lluvias, para poder... Eh, y cuando se arrancaba con este tema de, solo por nombrar algunas cosas, del aire, la comida, el agua, etcétera, terminaba diciendo, bueno, entonces
deberíamos de poder vivir de esta forma, ¿verdad? Deberíamos de poder... no ese es el mundo que nosotros necesitamos inventar ahora. Nosotros hemos puesto tanto empeño en el objeto que le hemos sacado todo lo que signifique compromiso con el otro, porque lo hemos externalizado absolutamente todo, ¿verdad? Hemos hecho que no seamos responsables de las emisiones de carbono que se necesita para producir el cemento que necesitamos para poder eh, construir. No somos responsables de al contrario, eso se encarguen los ecologistas, que eso se encargue, etcétera, etcétera. Y sin embargo, este es un momento donde lo que no se va a poder externalizar es todo el compromiso que simplemente estuvo apagado, simplemente estuvo externalizado para que otras generaciones u otras personas o una idea de un Estado que cada vez tenía que intervenir menos, que cada vez tenía que regular menos, que cada vez se tenía que encargar de menos cosas, porque mejor si yo puedo producir aire y vendértelo, porque ese es un gran negocio. Y llegamos incluso a la locura de que haya compañías como por ejemplo en lo mejor de Latinoamérica y del país más desarrollado de Sudamérica, donde el agua es propiedad de la empresa y no del Estado. O sea, te imaginas cómo le faltó el aire, les faltó el aire, ¿verdad? Pero después de eso, igual yo me imagino, por ejemplo, la gente que tiene ciertas habilidades como para, por ejemplo, ser recolectores y cazadores. Cazadores es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero recolectores y que puedan vivir dentro de las ciudades recolectando, que fue el caso de los linderas en plena crisis, etc. Cuando yo voy por las ciudades y veo que los containers de basura están llaveados por las empresas, porque es negocio. Y la gente ni siquiera eso puede. Entonces ahí te das cuenta que todo está externalizado, porque esos no son sus pobres, esa no es su gente, ese no es su otro, no puede ser visto de esa manera, no es un ser humano. Entonces tiene que construir una diferencia donde el miedo ha sido el vector más importante para poder establecer estas terribles diferencias, ¿verdad? El miedo de que se quede con mis ventajas, miedo de qué es lo que yo voy a hacer si es que no tengo, digamos, la llave del consumo que me permita consumir salud, educación, entretenimiento, alimentos, vestidos, en lo que sea, ¿verdad? Si yo no logro formar parte de ese universo del consumo, evidentemente paso a ser, no sé, una, un enemigo potencial, ¿verdad? Que ojalá discrecionalmente hubiese sido atacado en la reflexión para asegurar, digamos, el camino del desarrollo. Entonces, eso es terrible, ¿verdad? Porque yo creo que hemos sacado fuera de nuestro rango y de nuestra vista cuestiones que son fundamentales y que tenemos que salir a construirlas. Tenemos que salir a construir los encuentros, porque si nos salimos a construir los encuentros, no nos vamos a encontrar. Una maravilla, estas maquinitas, y ahora ya estamos en 334 o más, no sé cuánta gente que estará acá, pero nos estamos encontrando, bien o mal nos estamos encontrando, ¿verdad? Pero ojalá exista un correlato físico, no solamente electrónico, o, de encuentro, y que ojalá podamos sentirnos todos tan cómodos provocando ese encuentro para poder pensar en las mejores posibilidades que tenemos, para poder escuchar a aquellos que están sobre todo más adelantados en términos de imaginación o de crecimiento, etcétera, para darnos las oportunidades que si no, no tendríamos. O sea, la idea de la representatividad como un estado que no evoluciona y solamente hay que hacer lo mismo de siempre, desapareció. Porque a mí, ¿de qué me sirve
elegir el más burro de los burros, sino va a ser un caballo, que es lo que yo necesito ahora, ¿verdad? Elegir aquel burro que por burredad, por mayoritaria burredad, logre ser realmente y exponer la aburridécida esencia de los rebuznantes, no aporta nada en un mundo que tenemos que transformar, como siempre lo hicimos, para tratar de vivir mejor. Entonces, por supuesto que fuimos entrenados para operar, y ese era un llamado a atención que nosotros hacíamos, ¿verdad? Nosotros decíamos hace tiempo que nosotros no éramos operarios de una disciplina, nosotros usábamos la disciplina para tratar de construir una sociedad mejor.